Generación de código. La generación de código es un paso que pertenece al proceso de síntesis en un compilador. Ventajas del código intermedio: facilitar la fase de la optimización, aumentar la portabilidad del compilador de una máquina a otra. Se puede utilizar el mismo analizador para diferentes generadores. Se puede utilizar optimizadores independientes de la máquina. Facilitar la división en fases del proyecto. Código en 3 direcciones. Se llama de esta forma porque solo permite referencia a 3 direcciones de memoria al mismo tiempo. Por ejemplo, para la siguiente expresión no puede ser expresada como una sola instrucción, por lo tanto, se debe descomponer la expresión en expresiones más sencillas y debemos auxiliarnos de variables temporales para almacenar los resultados. En este ejemplo vemos la siguiente operación y transformada en código de 3 direcciones sería de la siguiente forma. Primer parte, que por prioridad es los paréntesis, se almacena en una variable donde a se está sumando con 3 y se asigna en una variable. En la segunda variable almacenamos la segunda operación del paréntesis y luego, como hay una multiplicación entre ellos, se llama la variable 1 y la variable 2. Para el final, en una variable final, realizar la división y por último la asignación. Como vemos en este ejemplo, se le llama solo, o se le dice que es código de 3 direcciones porque solo se está utilizando 3 llamadas: la asignación, la variable una u la otra. Por ejemplo, otro ejemplo que se puede mencionar es la sentencia if, en donde se hace la asignación de una variable, otra variable, se hace la comparación y de acuerdo a esta comparación o este ciclo se pregunta qué se desea hacer. Si se cumple la condición, entrará a esta parte del programa. Si no se cumple, se brincará esta parte y continuará acá. Esto equivalente al código en 3 direcciones sería la asignación de la variable x, la asignación de la variable y, se hace la consulta de si x es igual a 0 y según esta realiza las diferentes tareas. Si esto se cumple, se va a la línea L1, que sería equivalente a estas operaciones. Si no se cumple, se va a la línea L2, que es como se dijo antes. Si no se cumple, se brinca estas operaciones y pasa directamente acá. Códigos de 3 direcciones. Existen los cuartetos, tercetos y los tercetos indirectos. Por ejemplo, los cuartetos se representan por 4 valores: el operador, el operando 1, el operando 2 y un resultado en el que se almacena. El siguiente ejemplo, una variable s que contiene las operaciones a más b por c. Se da la prioridad a la multiplicación, se realiza la multiplicación de la variable b por la variable c y eso se almacena en una variable t1. Luego procedemos a realizar la suma, que es la variable a con la variable t1 que se calculó anteriormente, y eso se almacena en una variable t2 para finalmente hacer la asignación de t2
a S. Los tercetos resuelven este problema suprimiendo el operando del resultado. Queda implícito y asociado a dicho terceto. Entonces aquí solo contamos con operador, un operando 1 y un operando 2. Hacen referencia a otro terceto y son equivalentes a árboles de sintaxis abstracta. El mismo ejemplo sería la multiplicación de la variable b en la variable c. Luego es la suma de a que llama a el resultado que se obtuvo en 1 y se suma. Y por final se hace lo que es la asignación a la variable s. Los tercetos indirectos son análogos a los anteriores, pero en lugar de ejecutarse secuencialmente, se ejecutan según su vector llamado secuencia. Son más fáciles de optimizar, ocupan menos memoria y el mismo terceto aparece una vez. Es el mismo ejemplo, solo que contiene un vector que va a indicar cuál línea debe llamarse y en qué orden para este ejemplo o para este ejemplo. Entonces, para el primer ejemplo se invoca el 1, 2 y 3 que se asignarían a la variable s, y para el segundo ejemplo se invoca la línea 1, 2 y 4 que asignaría en la variable x.